Muy buen día amigos, bendiciones, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Básicamente hacía este video para responder a una cuestión, básicamente unas preguntas. ¿Es válido el culto evangélico? ¿Realmente está la presencia de Dios en los cultos evangélicos? ¿Y la iglesia evangélica está autorizada para oficiar cultos? ¿Por qué hago estas cuestiones o estas preguntas? Básicamente hace unos días estaba viendo un video de un apologista católico romano, perdón, básicamente un sacerdote bastante famoso llamado Luis Toro. Y este sacerdote lo que lo decía básicamente es que en el culto evangélico no es válido porque no tenemos sacerdotes y por ende el culto de las iglesias evangélicas no se puede tomar como un culto verdadero, porque al no tener sacerdotes, entonces no tenemos autorización de Dios para rendir culto y prácticamente sería una pérdida de tiempo el culto evangélico, pero ¿de dónde saca esto el señor Luis Toro? ¿Será que tiene razón o no? Vamos a ver un video del cual es el que le estoy hablando. No sé si este video será reciente, si será viejo, pero la verdad me llamó mucho la atención de cómo se expresaba este señor acerca del culto evangélico y en qué se basa para decir esto. El video tiene la voz distorsionada, no por mofa, no por sarcasmo, no por hacer burla. Básicamente está con la voz distorsionada para lo que es cuestiones del copyright para que no nos quiten el video y lo vayan a borrar. Entonces, vamos a ver lo que es el extracto de este video. Los que pueden ofrecer según la ley los oficios del culto, solo y únicamente solo los sacerdotes. Está en la Biblia Reina Valera, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 de los Hebreos, en el versículo 6, para decirle a los protestantes: jaque mate, ustedes no tienen culto, ustedes no tienen sacerdote, porque las normas según la Biblia, el culto que viene desde los judíos, norma, solo los sacerdotes pueden ofrecerle a Dios el culto. Ok, ya lo pudieron observar. Bueno, primero me llama mucho la atención que al expresarse este sacerdote eh, tiene como una manera, me parece, un tanto soberbia en las cuestiones de lenguaje corporal y también en algunas frases como si esto fuera una guerra, ¿no? Este, porque él hace como una frase soberbia de decir, bueno, ya le puede decir a los evangélicos, jaque mate, ustedes no tienen culto. Este, y, y sí me pareció un poco soberbio esa parte, pero vayamos al contenido, a lo que él dijo. Vemos que él se basa en lo que es básicamente y específicamente en el versículo 6 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Y dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Vemos que si solamente leemos ese versículo, podríamos decir, está bien, Luis Toro tiene razón, pero podemos decir, tiene razón hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque este señor básicamente lo que hace primero es una eisegesis y no una exégesis. ¿Qué es la eisegesis? La eisegesis es básicamente cuando yo fuerzo un texto de la Biblia a decir que diga lo que yo quiero que diga y no la exégesis, que la exégesis es comunicar lo que dice un texto de la Biblia realmente, su verdadero significado.
Y Luis Toro básicamente lo que hace es una eisegesis, porque primero está sacando solamente un versículo de todo el capítulo sin ver el contexto, que es una regla principal de la hermenéutica, para ver cuál es el tema central de ese versículo que está leyendo, a ver si es verdaderamente lo que el autor quería decir en el texto. Entonces, si lo que aplicamos aquí, la hermenéutica, vemos que si leemos todo el capítulo 9 de Hebreos, básicamente el autor de los Hebreos lo que nos está diciendo es cuál era la función del tabernáculo y cuál era la función de los sacerdotes en el tabernáculo. Pero el señor Luis Toro no menciona esto porque solo se concentra en el versículo 6 del capítulo 9. No menciona el tema central que es cómo funcionaba el tabernáculo y qué función tenían los sacerdotes. Ahora, otra cuestión que no menciona Luis Toro es que el sacerdocio que está mencionando aquí el autor de los Hebreos es el sacerdocio levítico, o sea, el sacerdocio bajo el orden de Aarón, y no se está refiriendo en sí al sacerdocio católico romano, porque en la época del tabernáculo y el templo, el sacerdocio católico romano no existía. Entonces sería como un mal ejemplo el que estuviera usando Luis Toro en esta cuestión. ¿Por qué? Porque al utilizar este argumento, él mismo se estaría, eh, digámoslo así vulgarmente, pegando un balazo en el pie, en su propio pie. ¿Por qué? Porque Luis Toro utiliza este tipo de sacerdocio en este texto. Primero, como les dije, el texto 9 de Hebreos habla sobre la función del tabernáculo y los sacerdotes, pero si vemos el tema también de toda la carta de los Hebreos, básicamente lo que nos habla este texto y toda la carta es que todo lo que era el Antiguo Testamento, el tabernáculo, los sacrificios, sacerdotes, etcétera, utensilios, todo era tipo y sombra de lo que habría de venir, que era el sacrificio de Jesús y de quién habría de venir, que era Jesús, Cristo. Ese es el tema básicamente central de Hebreos, el autor de los Hebreos explicando básicamente el significado de lo que había en el Antiguo Testamento, toda la tipología. Ahora, como les decía, Luis Toro se está pegando un balazo en el pie con este argumento al decir que nosotros los evangélicos no tenemos culto porque no tenemos sacerdote. Si Luis Toro va a utilizar el argumento del sacerdote en la carta de los Hebreos, bíblicamente y bajo sus propias palabras y sobre todo bajo sus propios parámetros, Luis Toro tampoco tendría autorización bíblicamente hablando para ejercer el culto porque él no cumple con los requisitos para ser sacerdote de acuerdo al mismo ejemplo que él está poniendo. ¿Por qué? Porque como yo les decía anteriormente, el, el sacerdocio que está hablando aquí, el texto que utiliza Luis Toro en Hebreos 9 es el sacerdocio levítico, el sacerdocio en el orden de Aarón. Ahora, la cuestión aquí es que este tipo de sacerdocio no lo podía ejercer cualquiera. Si bien, y como dice Luis Toro, los únicos autorizados para oficiar el culto eran los sacerdotes, pero vemos que los sacerdotes tenían un requisito bastante específico y está básicamente en el libro de Números, en el capítulo 18, versículo 7. Y este es Dios hablando de Aarón, dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Dice, yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare morirá. Básicamente, Dios lo que está diciendo ahí es, los únicos que van a ser sacerdotes eres tú, Aarón, y tus hijos, o sea, tú y tus descendientes. Los únicos que podían ser sacerdotes eran los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón. Ahora, toda la tribu de Leví,
eran los encargados en todo lo que era en cuestión del tabernáculo, del templo, etcétera. Pero de la tribu de Leví, los únicos y exclusivamente que podían ser sacerdotes eran los descendientes de Aarón y los descendientes de Aarón, toda la línea de Aarón ahí, los hijos de Aarón eran los únicos que podían ser los sacerdotes, ningún otro. Entonces, cuando Luis Toro me habla en este caso que nosotros los evangélicos no tenemos culto porque no tenemos sacerdotes, yo le podría decir a Luis Toro que él tampoco tiene la autorización para oficiar culto porque él bíblicamente no es sacerdote, de acuerdo al mismo parámetro que él está utilizando, que es el capítulo 9 de Hebreos, utilizando como por ejemplo el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque Luis Toro no podría ser sacerdote en el sentido de que primero, no creo que Luis Toro sea hebreo. Segundo, no creo que Luis Toro sea levita. Y tercero, no creo que Luis Toro sea descendiente directo de Aarón. Por ende, al no cumplir con estos requisitos, se descarta automáticamente para poder oficiar el culto y ejercer el sacerdocio. Y ojo que lo estoy poniendo con el mismo parámetro y con el mismo ejemplo que él está utilizando. Así que, señor Toro, usted tampoco podría oficiar el culto en este sentido. Ahora, dice el apóstol Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Dice la palabra de Dios que Jesús al morirse el velo se rasgó en dos. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo se rompió como esa separación de que el hombre no podía comunicarse con Dios directamente, pero al romperse el velo ya podemos acceder a la presencia de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Eh, y bueno, usted dice que no tenemos sacerdote, pues sí tenemos sacerdote y dice la Biblia que es un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que ya ofició un sacrificio único y para siempre. Ya no es más necesario más sacerdotes porque ya no se hacen sacrificios. Ahora el sacrificio que podemos ofrecer es el sacrificio de alabanza, dice la Biblia. No es sacrificio otra vez de muerte ni nada, porque ese sacrificio lo ofició el sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor, un sacrificio, como dice la Biblia, único y para siempre, que ya no se tiene que hacer sacrificios año tras año y a cada rato, sino que ya el sacrificio de Jesús fue suficiente y que por medio de ese sacrificio nosotros tenemos acceso al Padre y podemos ofrecerle culto, porque somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Así que mis amigos, no teman de ir al culto, porque verdaderamente está la presencia de Dios ahí. Como dijo Jesús, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Así que no teman de ir al culto, la presencia de Dios está ahí, el culto es válido. Y dice la Biblia que se establecieron este, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Bueno, ahí conocemos el texto, pero no temamos de ir al culto porque la presencia de Dios está ahí y usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Bendiciones y que tengan un excelente día.